Hoy en Matemática para Todos aprenderemos sobre áreas y volúmenes de prisma. Definamos qué es un prisma. Un prisma en geometría es un poliedro irregular que consta de dos caras iguales y paralelas. Estas caras son llamadas bases y está formado por caras laterales que en este caso son paralelogramos. Si observamos la figura de este prisma, tiene como bases hexágonos y las caras son paralelogramos, como dice la definición. Algunos elementos del prisma son las bases, que esto puede cambiar dependiendo de la figura. Las aristas básicas, que se llaman así porque son las aristas de las bases. Las caras laterales, las aristas laterales que son las aristas, pero de los lados. Y la altura del prisma junto con los vértices de este. Para el área y volumen de un prisma vamos a utilizar fórmulas generales porque todo va a depender de cuál sea la base que tenga el prisma. Entonces, el área total de un prisma va a ser igual al área lateral más 2 veces el área de la base. En el caso del ejemplo del que tiene bases hexagonales, sería 2 veces el área de los hexágonos más el área de los paralelogramos. Para el caso del volumen sería el área de la base, que en este caso eran hexágonos, el área del hexágono por la altura que tenía el prisma. Las pirámides. Las pirámides también son poliedros construidos por un polígono simple y triángulos que tienen un único lado que coincide con uno del polígono base. Igual la base puede ser desde un triángulo, un cuadrado, un hexágono y así sucesivamente. De acuerdo a la base es que la pirámide recibe su nombre. Estos tienen un vértice común llamado vértice de la pirámide, que es el que está aquí en la cúspide. Algunos elementos son las caras laterales, que como dijimos son triángulos, las aristas de los triángulos, la base, que eso va a depender de la figura plana que esté como base, el apotema, que viene a ser prácticamente la altura de las caras laterales, la altura de la pirámide, que va desde el vértice hasta la base formando un ángulo de 90. Algunos tipos de pirámides son la pirámide triangular, que recibe su nombre ya que su base es un triángulo, cuadrangular, ya que su base es un cuadrilátero, pirámide pentagonal, donde su base es un pentágono, y una pirámide hexagonal, donde su base es un hexágono, y así sucesivamente. Para determinar el volumen y el área de una pirámide, de igual forma, no se puede dar de forma específica porque todo va a depender del tipo de base que tenga. Pero sí podemos generalizar en que el área total de una pirámide va a ser el área lateral, que son los triángulos, más el área de la base. Para el volumen es el área de la base por la altura, todo dividido entre 3. Veamos los sólidos compuestos. Un sólido compuesto es aquel que está formado por 2 o más cuerpos geométricos, como vemos en este ejemplo de acá. Este sólido, si ustedes observan claramente, está formado por un cono, un cilindro y una semiesfera, es decir, la mitad de una esfera. Entonces, para poder determinar, por ejemplo, el área y el volumen de un sólido compuesto, lo que se hace es separar por figuras o por cuerpos y, por ejemplo, para el área, encontrar el área de cada figura y luego sumarla. De igual forma con el volumen, se encuentra el volumen de cada cuerpo geométrico y luego se suma y ese es el volumen total del sólido compuesto. Entonces, es decir, que para el área de este sólido compuesto que está en el ejemplo, tendríamos que encontrar el área del cono más el área de la semiesfera y ese sería el área de todo el sólido. Para el volumen tendríamos que encontrar el volumen del cono más el volumen de la semiesfera, sumarlos y ese sería el volumen de todo el sólido compuesto. Veamos unos ejemplos. Nos pide que encontremos el área y el volumen de este prisma. Este prisma es del tipo hexagonal, ya que sus bases son hexágonos.
Entonces vamos a determinar primero el área y luego el volumen. Para el área de un prisma, el área total es igual al área lateral más 2 veces el área de la base. Como los lados corresponden a paralelogramos, podemos encontrar el área de los paralelogramos. Entonces lo vamos a separar. Primero, como el área de los paralelogramos, recordemos que en este caso, se fijan, son rectángulos. Entonces el área de un rectángulo es igual a la base por altura. La base en este caso es 14 y la altura es 27. Hemos asumido que se trata de un hexágono regular, ya que no dice que los lados miden de forma distinta, sino que todos miden exactamente los mismos. Entonces, para el área del rectángulo, en este caso, pues solo tenemos que multiplicar 14 por 27 y esto nos da un total de 378 metros cuadrados. Están las unidades en metros, por lo tanto el área tiene que estar en metros al cuadrado. Pero esto es el área solo de uno de ellos. Como tiene 6 caras, esto lo tenemos que multiplicar por 6 para tener el área lateral. Entonces, si multiplicamos esto por 6, esto da un total de 2.268 metros cuadrados. Ahora, necesitamos el área de las bases, que eso es lo siguiente que vamos a encontrar. En este caso, el área del hexágono. Lo podemos hacer calculando por el teorema de Pitágoras y luego multiplicando por 6 los triangulitos o usando la fórmula que vimos en la clase anterior para el área de un hexágono. Recordemos que el área de un hexágono es 3 raíz de 3 por L cuadrado sobre 2. Entonces, si sustituimos esto, nos quedaría L, en este caso es 14 al cuadrado. Entonces, obtengamos esto para encontrar el área de uno de los hexágonos. Luego esto hay que multiplicarlo por 2, ya que son 2 hexágonos los que tenemos ahí. Entonces 3 por raíz de 3 sobre 2, eso nos quedaría, veamos, un total de 509.22 metros cuadrados. Ahora, como son 2 hexágonos, esto lo tenemos que multiplicar por 2. Y en total esto es 1018.44 metros cuadrados. Ahora, ya tenemos el área lateral y 2 veces el área de la base. Entonces, el área total es igual a la suma de estos dos datos. Entonces, sumamos 2.268 metros cuadrados más 1018.44 metros cuadrados. Y eso nos va a dar el área total del prisma. Entonces, al hacer esa suma obtenemos, veamos, 2.268 más 1.018.44, eso es 3.286.44 metros cuadrados. Y esta sería el área total de nuestro prisma. Ahora, para el volumen, veíamos que en el volumen, en el caso del volumen, el prisma se obtiene el área de la base por la altura, pero como ya encontramos el área de la base y la base es un hexágono, si solo multiplicamos esa área que obtuvimos por la altura. Entonces regresemos y veamos cuál era esa. Era 509.22. Entonces es 509.22 metros cuadrados por la altura que tiene el prisma, que en este caso es 27. Entonces al hacer eso, obtenemos 509.22 por 27 metros. Recordemos que esto está en metros también. Entonces obtenemos
13.748.94 metros cúbicos. Y es el volumen de nuestro prisma. Ahora veamos cómo obtener el volumen y el área de un sólido compuesto. Si observas, este sólido compuesto está formado por un cono y por una semiesfera, ¿sí? Entonces, para el área vamos a necesitar sumar el área del cono más el área de la semiesfera. Entonces, vamos a encontrar primero por separado el área de cada uno para el área total. Entonces, encontremos el área del cono. Lo estamos separando para que sea un poco más ordenado. Entonces, el área del cono es igual a pi por r por la generatriz más pi por r cuadrado, que es lo mismo que usáramos esta fórmula. Entonces, como ya tenemos el radio, en este caso es 6, ya tenemos también la generatriz, podemos entonces determinar el área del cono. Entonces multiplicamos, voy a hacer lo que está aquí abajo, 3.1416 por el radio, que en este caso es 6, por la generatriz, que es 9, más el radio, que es 6. Ahora, si hacemos este producto, podemos hacer de una sola vez. Multiplicamos 3.1416 por 6 y luego 9, multiplicamos eso por 9 más 6. Y eso da un total de 282.744 centímetros cuadrados. Ahora que ya tenemos el área del cono, necesitamos el área de la semiesfera. Ahora recuerda, la semiesfera es la mitad de una esfera, por lo tanto, para el área de una semiesfera es el área de la esfera entre 2. Tomemos la fórmula del área de una esfera, esto es igual a 4 pi r cuadrado. Solo voy a, si me equivoqué. Es 4 por pi por radio al cuadrado. Entonces solo multiplicamos 4 por 3.1416 por el radio, que es 6, y lo elevamos al cuadrado. No se nos debe olvidar elevar esto al cuadrado, porque si no la respuesta es otra totalmente distinta. Entonces, al hacer esto, obtenemos 452.39 centímetros cuadrados. Luego que ya tenemos el área de cada uno de los cuerpos que forman este sólido compuesto, podemos sumarlos. Pero antes de eso, recordemos que esto hay que dividirlo entre 2, porque se trata de la mitad de una esfera. Entonces, esto es igual a 226.19 centímetros cuadrados. Ahora, vamos a hacer la suma. Entonces, el área total de este sólido compuesto es la sumatoria de 282.744 más 226.19. Y esto es un total de 508.934 centímetros cuadrados. Eso fue la suma de esto más esto de acá. Y ya tenemos el área total. Para el caso del volumen, necesitamos el volumen del cono más el volumen de la semiesfera. Pero para el volumen del cono necesitamos la altura y no la conocemos. Sabemos que este es 6, ¿verdad? Pero recordemos que hemos aprendido el teorema de Pitágoras. Y con el teorema de Pitágoras podemos determinar el cateto faltante, que en este caso es la altura. Lo vamos a encontrar antes de proseguir con el problema. Entonces, 9 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más h cuadrado. Si despejamos,
h, esto es 9 cuadrado menos 6 al cuadrado, igual h cuadrado. Entonces, si realizamos esto es 9 al cuadrado menos 6 al cuadrado, esto es 45. Pero nosotros solo queremos el valor de h. Entonces aplicamos raíz cuadrada y queda que la raíz de 45, eso es h. Entonces, ya tenemos el valor de la altura, que también se puede escribir como 3 raíz de 5. Cualquiera de los dos valores es correcto. Esto está simplificado. Ahora que ya tenemos el valor de la altura, podemos continuar. Encontremos primero el volumen del cono. El volumen de un cono está dado por 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, si sustituimos esto es 3.1416 por el radio, que es 6 al cuadrado, por la altura, que es raíz de 45, si lo queremos dejar así. Y todo esto hay que dividirlo entre 3. Ahora, al hacer eso, veamos, hagamos nuestras operaciones en la calculadora. Eso da un total de, veamos, 252.89, veamos las unidades, centímetros cúbicos, pero esto sería solo el volumen del cono. Ahora necesitamos el volumen de la semiesfera y luego sumarlos para que sea el volumen del sólido compuesto. Entonces el volumen de una esfera es igual a 4/3 de pi o 4pi r cubo sobre 3. Si hacemos el cambio o la sustitución, quedaría 4 por 3.1416 por 6 al cubo, todo entre 3. Y eso nos daría el volumen de la esfera. Pero como queremos la semiesfera, luego hay que dividir todavía entre 2. Entonces, si hacemos esta multiplicación por 6 al cubo, recordemos, entre 3, eso es 904.78 centímetros cúbicos. Pero esto todavía hay que dividirlo entre 2 para que sea la semiesfera. Entonces, el volumen de la semiesfera es 452.39 centímetros cúbicos. Y el volumen total es la suma de los dos volúmenes que encontramos. Sería este más 452.39 centímetros cúbicos. En total, veamos cuánto nos da. 252.89 más 452.39. Eso es un total de 705.28 centímetros cúbicos. Y ese sería el volumen total de este sólido compuesto. Veamos el siguiente ejemplo. Para determinar el área de este sólido compuesto hay que encontrar primero el área del cono más el área del cilindro más el área de la semiesfera. ¿Sí? Entonces, el área total la vamos a obtener así. Ahora, obtengamos primero el área del cono. Para el cono, recordemos que lo que necesitamos es esta fórmula. Pi por R, G, que es la generatriz, más R. Entonces, ya tenemos la fórmula del cono, pero no tenemos a la generatriz. Recordemos que la generatriz, en este caso, sería este valor de acá. Pero sí tenemos el radio. En esta semiesfera nos están dando el diámetro, es decir, que el radio viene a ser la mitad. O sea que esto es 3. Si todo esto mide 10 y este pedacito mide 5, significa que esto mide 5. O sea que esto mide 5. Con esto podemos determinar
la generatriz utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, g al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto es igual a 25 más 9. Si obtenemos la raíz de esto es 34. Entonces, g es igual a la raíz de 34. Ahora que tenemos g, ya lo podemos sustituir acá. Entonces, el área del cono es 3.1416 por el radio, que es 3, por la generatriz, que es raíz de 34, más 3. Ahora veamos cuánto resulta al hacer esta operación que está aquí. Por 3 y luego por raíz de 34 más 3. Esto da un total de 83.22 metros cuadrados. Ya tenemos el área del cono. Ahora solo nos faltaría el área del cilindro y el área de la semiesfera. Ahora, para el área del cilindro, recordemos la fórmula. Es 2πr por h más r. Entonces esto es igual a 2 por 3.1416 por el radio, que es 3, por la altura del cilindro, que es 5, más el radio, que fue 3. Ahora multipliquemos esto, 2 por 3.1416 por 3 por 8, que es 5 más 3, eso es 150.79 metros cuadrados. Ya tenemos la otra área, el área del cilindro. Solo nos haría falta el área de nuestra semiesfera, que en este caso es el área de la esfera entre 2, es decir, 4πr cuadrado entre 2. Entonces, si hacemos la sustitución, sería 3.1416 por 3 al cuadrado, todo esto entre 2. 4 por 3.1416 por 3 al cuadrado, que es 9, entre 2. Y eso da 56.54 metros cuadrados. Ahora que ya tenemos los tres valores, ya podemos encontrar el área total. Entonces el área total es igual a la suma de 83.22 metros cuadrados más 150.79 metros cuadrados más 56.54 metros cuadrados. Y esto nos da, veamos, 83.22 más 150.79 y 56.54. 290.55 metros cuadrados. Ese es el área total de nuestro sólido compuesto. Para el caso del volumen, igual forma vamos a tener que encontrar el volumen total, que es igual al volumen del cono, más el volumen del cilindro y más el volumen de la semiesfera. Entonces primero encontremos el volumen del cono. Recordemos que el volumen del cono es igual a pi por radio al cuadrado por h entre 3. Entonces podemos obtenerlo de forma fácil. 3.1416 por el radio, que es 3 al cuadrado, y la altura de nuestro cono, ya habíamos dicho que era 5, ¿verdad? Y todo esto hay que dividirlo entre 3. Entonces hagamos esas operaciones. Puedes auxiliarte de tu calculadora por 5 y luego esto entre 3. Esto da 47.124 metros cúbicos. Ahora necesitamos el volumen del cilindro. Entonces el volumen del cilindro, la fórmula era igual a pi por radio al cuadrado por h. Entonces en este caso hay que sustituir 3.1416 por 3 al cuadrado
por 5. En este caso, el volumen del cilindro, el radio es el mismo, la altura es la misma que el cono. Entonces, si hacemos esto, nos queda 141.372 metros cúbicos. Ya tenemos el volumen del cono, del cilindro, solo nos falta el volumen de la semiesfera. Entonces, el volumen de una esfera es 4/3 de pi r al cubo, y luego esto hay que dividirlo entre 2 para que sea el volumen de la semiesfera. Entonces queda 4 por 3.1416 por 3 al cubo, entre 3, y luego todo esto lo vamos a dividir entre 2. Entonces veamos, 4 por 3.1416 por 3 al cubo, no se nos olvide elevarlo al cubo, entre 3, y luego esto entre 2. Esto da volumen de la semiesfera 56.54. Ahora el volumen total es la suma de todos esos volúmenes, 47.124 metros cúbicos, que iguales metros cúbicos, más 141.372 metros cúbicos, más 56.54 metros cúbicos. Hagamos esta sumatoria. Entonces nos quedaría 56.54 más 141.372 más 47.124. Y eso da total de 245.036 metros cúbicos. Y con esto encontramos el volumen total de nuestro sólido compuesto.